muy grande y de la parte que yo estaba viendo que era algo pequeño, ella me extendió muchísimo, pero sí tengo que decir, perdón, Carmita, porque no he podido plasmar todo lo que me enseñó, pero comparto con ustedes lo que tengo en mi corazón. Primero voy a leer la Haftará de una sola y luego em, les indicaré las similitudes que hemos encontrado entre la Haftará y la Parashá y el Evangelio. Bueno, este es del primer libro de Reyes del capítulo 1, del versículo 1 hasta el 31. Dice, y el rey David estaba anciano entre los días, y lo cubrían con los ropajes, pero no se hacía calor para él. Y le dijeron sus siervos, busquen para mí, busquen para mi señor el rey una joven sierva con estatus de virgen en edad de casamiento, y que ella esté de pie delante del rey, y que ella sepa para él, sea para él calentadora o supervisora. Ella se acostará en tu seno y calor para mi señor el rey. Buscaron, em, buscaron a una joven hermosa dentro del todo el límite de Israel y encontraron a Abishag, la sumaíta, y la trajeron al rey. Perdón. La joven era hermosa hasta mucho y fue para el rey por calentadora y le servía, y el rey no la conoció. Y Adonab, Adonibá, hijo de Jahid, una de las esposas de David, se hacía partícipe del levantamiento al decir, yo reinaré, e hizo para sí una carroza y jinetes y 50 hombres veloces delante de él. Su padre no lo había entristecido desde sus días por decir, ¿por qué así has hecho? Y también él era bueno de complexión, mucho, y a él parió ella después de Absalón. Y estuvieron sus padres con Joab, y estuvieron sus palabras con Joab ben Surai y con el Cohen Elladar, e hicieron ayuda detrás de Adonibab. Y Sadoc el Cohen y Benayahu ben Jehoiada y Natán el profeta, Shimi, rey, los fuertes y valientes que eran por David, no estuvieron con Adonibayu, y ofrecieron sacrificios a Adonibayu, ovino, caprino y vacuno, y un imri, con Eben Salohet, que es la piedra deslizante, la cual está junto a Eben Rogel, y llamó a todos sus hermanos, hijos del rey, y a todos los varones de Yehudá, siervos del rey. Pero Natán el profeta, Benayahu, y los Giborim, y a Salomón, su hermano, no llamó. Y dijo Natán a Bathsheba, madre de Salomón, para disponer, ¿no has escuchado que ha reinado Adoniyahu, el hijo de Jachit, y nuestro señor David no supo? Y ahora ve, te aconsejo, y a un consejo,
y libra tu pescuezo y el pescuezo de tu hijo Shlomo. Y anda y entra al rey David y le dirás, no entraste en juramento tú, mi señor el rey, para con tu sierva al disponer que Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará sobre mi trono. ¿Por qué ha reinado Adoniyahu? He aquí, todavía tú hablando allí con el rey, y yo entraré detrás de ti y completaré tus palabras. Y entró Betseba hacia donde el rey, al aposento, y el rey muy anciano, y Abishag, la sumaíta, servidora del rey. Bajó la cabeza Betseba y se inclinó para el rey y dijo al rey, ¿qué para ti? Y ella dijo, Señor mío, tú entraste en juramento en Adonai, tu Elohim, para con tu sierva, que Salomón tu hijo reinará detrás después de mí, y él se sentará sobre mi trono. Y ahora he aquí, Adonibah ha reinado, y ahora mi señor el rey no ha sabido. Él ha sacrificado toro y emri, y ovino caprino por abundancia, y invitó a todos los hijos del rey, a Eyatar el Cohen y a Joab, general del ejército, para Salomón tu siervo no llamó, pero a Salomón tu siervo no llamó. Pero tú eres mi señor el rey, los ojos de todo Israel están sobre ti, para declarar a ellos quién se sentará sobre el trono de mi señor el rey después de sí. Será conforme se acueste mi señor el rey con sus padres. Seré yo y mi hijo Salomón Hatamim. Y he aquí, todavía ella hablando con el rey, Natán el profeta entró, y declararon al rey para decir, he aquí Natán el profeta, y él entró delante del rey y se inclinó para el rey sobre sus narices a tierra. Y dijo Natán, mi señor el rey, tú has dicho, Adoniyahu reinará después de mí y él se sentará sobre mi trono, porque él ha descendido y ha sacrificado toro, emri y ovino caprino por abundancia, y ha llamado a todos los hijos del rey y al general del ejército, Eyatar el Cohen, y aquí ellos están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, vive el rey Adoniyahu. Y a mí, tu siervo, y a Sadoc el Cohen, y a Benayahu, Ben Jehoiada, y a Salomón tu siervo no llamó. Si de parte de mi señor el rey se ha producido este asunto, no has dejado saber a tus siervos quién se sentará sobre el trono de mi señor el rey después de sí. Respondió el rey David y dijo, llamen para mí a Betseba. Y ella entró delante del rey y se estuvo en pie delante del rey. Y entró en juramento y dijo, vivo es Adonai, que pagó el precio de rescate de mi pescuezo de toda angustia, que tal como había entrado en juramento para contigo en Adonai Elohim de Israel, para disponer que Salomón tu hijo reinara después de mí, y él se sentara sobre mi trono en lugar de mí, que afirmativamente haré este día. Y Betseba bajó la cabeza, nariz a tierra, y se inclinó para el rey, y dijo, viva el Señor rey David, Leolam, Shalom, a Israel. Entonces, hemos encontrado estas similitudes, más o menos siguiéndolo
como Anita nos presentó la semana anterior. Entonces, la primera similitud dice el anciano de días. Dice Abraham en Génesis 24:1, en la parashá, dice, era Abraham ya viejo, anciano de días y bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. En Reyes, en la Haftarah, Reyes 1:1 dice, y el rey David estaba anciano, entrante en los días, y lo cubrían con ropajes, pero no se hacía calor para él. En Génesis, el personaje es Abraham, en Reyes, el personaje es David, y en el Evangelio podemos encontrar, de acuerdo a Daniel 7 primero, antes de ir al Evangelio, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fueron ardientes. Entonces, esto nos indica que el anciano de días es Yehoshua, es Dios mismo. Y en primera de Timoteo 1:17 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Entonces, el anciano de días en el Evangelio nos revela que es Yehoshua HaMashiach. La siguiente similitud es los herederos de la promesa. En Génesis 24:3 dice, y te juramentaré por Adonai, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Aquí el personaje es Isaac. Y como podemos ver en la parashá, Abraham guarda la descendencia de Isaac, no así con sus otros hijos. Ismael y sus otros hijos no guardó la descendencia, no estuve pendiente de con quién se casaban los demás hijos, pero guardó la descendencia del que llevaba la promesa, que era Isaac, porque Dios le prometió que en Isaac iba a darle la descendencia. En Primera de Reyes también vemos que el heredero de la promesa es Salomón. En Primero de Reyes 1:29 al 30 dice, y él entró en juramento y dijo, vivo en Adonai, que pagó el precio de rescate de mi pescuezo de toda angustia, que tal como había entrado en juramento para contigo, en Adonai, Elohim de Israel, para disponer que Salomón tu hijo sea después de mí, él se sentará sobre mi trono, en lugar de mí, que afirmativamente haré este día. Aquí los personajes en la parashá es Isaac, en la Haftarah es Salomón, y en el Evangelio podemos encontrar que primero, antes de ir al Evangelio, en Génesis 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice las simientes, como lo hablaste de muchos, sino como de uno. Y tu simiente, la cual es Cristo. Y si vosotros sois Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En el Evangelio podemos ver que el personaje es Yehoshua HaMashiach. Él es la promesa. Y la promesa es la vida eterna. La siguiente similitud que encontramos son los límites. Dice en Génesis 24:3-4 dice, porque yo quiero que jures por Adonai Elohim del cielo y el Elohim de la tierra, que tú no escogerás una esposa para mi hijo de entre las mujeres de Kenán, entre quienes estoy habitando, sino que irás a mi tierra, donde yo nací, y a mi tribu, y tú tomarás de allí una esposa para mi hijo Isaac. Como decíamos hace rato, Abraham guarda la descendencia de Isaac y le pone límites de dónde tomar su esposa. Aquí los límites son
las familias de Abraham, el parentesco de Abraham. En la Haftarah en 1:3 dice, buscaron a una sierva, una joven hermosa dentro de todo el límite de Israel y encontraron a Abishag, la sumanita, y la trajeron al rey. Aquí los límites para encontrar a esta sierva es los límites de Israel. Y en el Evangelio, en 2 de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual, porque ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? En este caso, los límites son la Torá y el Evangelio, entendiendo que yugo es el nexo mediante el cual estamos conectados con el Eterno. A la siguiente similitud es la actitud perdón. La siguiente similitud dice actitud sujeción. En Génesis 24, 64, 65, cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello y dijo, ¿quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos? Preguntó al siervo, y él le contestó, es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo. En Primera de Reyes 1:31, Bathsheba bajó la cabeza, nariz a tierra, y se inclinó para el rey, y dijo, viva mi señor el rey David, de Olam, Shalom a Israel. Y en el Evangelio, en Primera de Pedro 5:5-7 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En este caso, los actores son en la Parashá Rebeca, en la Haftarah Bathsheba, y en el Evangelio el Ruach HaKodesh, que es quien nos ayuda, quien nos guía y nos da luz para tener una cercanía o tener encuentros o caminar dentro de la palabra, dentro de la Torah. La última similitud que encontramos fue Betulá, una virgen en edad de casarse. Dice en Génesis 24:16, Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. En Primera de Reyes 1:2, y le dijeron sus siervos, busquen para mi señor el rey una sierva, una joven sierva, con estatus de virgen en edad de casamiento, y que ella esté en pie delante del rey y que ella sea para él calor, y se acostará en su seno y dará calor para mi señor el rey. En esta similitud los actores son Rebeca, en Génesis, en Reyes es Abishag, y en el Evangelio encontramos en Efesios 5:27, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En este caso, el actor sería la novia del Cordero. Ahí, como conclusión, dice, Yehoshua HaMashiach es el anciano de días, es la plenitud de la sabiduría y el conocimiento, es Abba. Él es el trono de la majestad y a la vez es la promesa misma mediante la cual nos hace herederos de su gloria y en su infinita misericordia nos ha concedido el Ruach HaKodesh para que caminemos
en la luz de la Torá y el Evangelio, y seamos partícipes de las bodas del Cordero como una novia que Yeshua HaMashiach desea que seamos. Eso es, hermanos. Gracias. Vale. Gracias a usted, Dianita. Muchas gracias. Yo creo que han sido muy buenas las comparaciones que ha podido encontrar y creo que ha sido lo suficientemente claro. Nada más, si no tenemos alguna pregunta previa, yo quisiera comentar algo que también pude ver, que compartirles más bien algo que pude ver respecto a esto y que nos atañe, creo que bastante para nuestros tiempos. ¿De pronto tenemos alguna pregunta por ahí? ¿Alguna inquietud por ahí respecto de esta porción? ¿No? Ok. Entonces, como podemos ver, este libro de Primero de Reyes, el primer capítulo, comienza diciendo este primer paralelismo casi me enredo, con cómo comienza también la parte de la parashá, ¿cierto? Respecto de la edad de los papás de acá. Aquí hay un paralelismo entre Abraham y David, que están ancianos, digamos, y que va a pasar algo, ¿cierto? Y hay un paralelismo tanto por cuanto aquí se le busca, en Reyes, se busca una joven, Betulá y demás, ¿no es cierto?, para que le dé calor al rey David, ya anciano, y allá se va a buscar una Betulá para que sea esposa de su hijo, ¿no? Del hijo de Isaac, del hijo de Abraham, Isaac. ¿No es cierto? Ahora bien, más allá de todo eso, quisiera que le veamos de la siguiente manera. El énfasis, como les decía, normalmente en la parasha parecería y se suele poner en la búsqueda de novia, ¿no es cierto? De la esposa, digamos, la búsqueda de esposa para Isaac. Pero la Haftará nos pone el énfasis en dónde. ¿En dónde pone el énfasis? Si podemos ver. Parece que es reinado. Perdón, Jimé. ¿Reinado? Perdón, no se escucha bien. Gracias, Jessy. En el En reinado. el, ya, Ok, vale. ¿Puedes explicarte un poquito mejor de pronto? ¿No? ya, perdón, es que estaba bajándole acá. Ya. Ya, bueno, lo que yo veía ahí es que se enfoca más en la situación del rey, de, de los problemas que tenían entre ellos con el reinado. Entonces, más es como la situación de Salomón y David. Yo lo vi así, no sé si tal vez más que del matrimonio y de la mujer, era como del rey, Muy bien. Ajá. las ¿Qué más? discusiones, los problemas que habían ahí. Pero ¿qué problemas habían ahí? ¿Qué problema en específico había ahí? ¿Qué se dio ahí? ¿Quién heredará el trono de los hijos? Eh, Exacto. correcto, sí, que no, Rebelión, ¿Anita? rebelión. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense y ustedes. también, Josué, también la suposición que a mí algo que me pareció interesante es que él ya se consideraba ya un rey, sin Ajá. saber que si, o sea, si había sido destinado por Dios o no, pero él ya se sentía rey. Sí, exacto. Entonces, fíjense aquí, hay una cosa que me detonó una pequeña cosita. Quizá porque salía con la línea rojita ahí en el texto, nuestra hermana Dianita había leído Adonivá, pero es Adoniyá, o en algunas partes ponen Adoniyahu, que es lo que traducen Adonías, ¿ya? ¿Y a alguien se le ocurre o tiene alguna idea de qué significa eso? Ese nombre Adoniyá, Adonías ponen acá, ¿no? Pero ¿alguna idea de qué significa? Adonijah. Mi señor es ya, Exacto. o Mi Jehová, señor o es ya. Yah. Exacto, mi señor es Yah. ¿Ok? Entonces, ahora fíjense, si podemos ver esto, resulta que hay un personaje, hijo del rey David, que se llama Adonijah, que coge a alguna gente, algunos sacerdotes, militares y demás, para autoproclamarse rey sobre Israel, mientras el rey todavía no ha muerto. Ya, mientras el rey oficial no ha muerto, el rey David, el amado, no ha muerto todavía, y está todavía el hijo que tenía la promesa, que era el rey Shlomo, que es el rey de la paz, ¿ok? Shlomo, en hebreo es Shlomo, ajá, Shlomo, ¿sí?
que es el rey de la paz, o el que tiene que ver con la paz, ¿no es cierto? Fíjense ustedes si vamos viendo lo que significan. Ese tenía que reinar. Y se autoproclama Adonijah. Ahora fíjense ustedes, aquí se da una cuestión teológica muy, muy interesante, que incluso nos compete hasta nuestros días. Y a esto se refiere cuando en el Evangelio dice, cuando vean que vienen, cuando escuchen, que se diga, aquí está en el monte, aquí está en el desierto, no le creáis. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, aquí, esto es una cuestión de autoridades en última. ¿Quién era la autoridad o quién era el único que podía decir, este es del rey? ¿Quién? Exacto, aquí en este caso el rey. ¿Quién más? Podía venir cualquier persona a decir, levantarse con un montón de gente, bueno, soy el rey. No. Exacto, ni el profeta, ni nadie, no podía, sino que el rey decida. Así como pasaba con Abraham. ¿Se acuerdan que lo que dijimos, no? Que Abraham, a pesar de que estaba viejito, la expectativa sería, bueno, ¿y quién sigue? Porque aquí estamos algunos. Está Ismael, está Isaac, están algunos más. ¿Quién sigue? Ya, entonces el que el papá escoja. Ahora, aquí hay una cuestión que, como vemos en la porción, es bien interesante de que este personaje, aparentemente Adonías, o Adoniyahu, o Adonijah, tiene esta actitud rebelde, ¿sí? Como traduce el hermano Eric, se hizo partícipe del levantamiento, ¿no? Se levantó, o sea, se sublevó, sería. El verbo sería ese, ¿sí? Se sublevó. Se sublevó, o sea, además de que se creció, o sea, de que se hizo muy orgulloso, etcétera, de que se creció, o sea, se sublevó, ¿vale? Entonces, además de esta sublevación, hay una cosa espiritual y de pronto tal vez algunos ya la cacharon. Resulta que en el pueblo de Israel debe haber un solo rey, ¿ok? Porque hay un solo pueblo. Y el único que puede designar al rey es el rey mismo. Entonces, fíjense, hay una cosa. Así que cuando viene uno, a pesar de que sale de entre los hijos del rey, y viene a proclamarse, incluso tiene un nombre muy bonito, Adonijah, resulta que ese no es. Y ahora, fíjense ustedes, esto lo que quisiera relacionarlo es con algo que puede pasarnos y que de hecho ha pasado un montón de veces. En esta semana, a propósito de uno de los artículos que compartió el hermano Eric, me puse a revisar precisamente cuántos falsos mesías han habido. Y ojo, y esto es lo que quiero decir, porque a veces para nosotros, y en el cristianismo especialmente, a veces se perdía de vista una cosa. ¿Quién es el único pueblo que está esperando al Mesías por primera vez? Los judíos, el pueblo judío. ¿Y quiénes son los únicos con autoridad humanamente hablando para decir este es el Mesías? Los judíos. Por lo tanto, cuando en el pueblo cristiano a veces se levantan, o en cualquier otro lado, se levanta alguien con aras de decir yo soy Dios, no pasa sin mucha gloria, o sea, no pasa sin pena ni gloria. Ahí están un montón de gente que se proclamaron Jesús y todo lo demás y tal, y hicieron sí un poco de noticia, pero no hicieron mayor daño. Pero fíjense ustedes que en cambio, cuando en el pueblo judío se ha proclamado a alguien como Mesías, que ha habido al menos, por así decirlo, ha habido en cada siglo, ha habido unos 2 o 3 por siglo, así de cantidad de gente ha habido, desde el siglo I, ya, desde el siglo I, desde que el Señor Jesús estuvo, ha habido en promedio unos 2, de 3 a 4 incluso por siglo, Mesías que autoridades del pueblo judío los han proclamado como tales. ¿Ya? Y esto que para nosotros ahorita no nos mueve, resulta que para la época posiblemente sí pueda mover. Y de hecho, no estamos muy lejos. Al mundo cristiano mueve mucho que se mueva una piedra en Israel, por alguna razón. Pero aún más cuando alguien se proclama Mesías y aún más cuando hay todavía gente que le apoya. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir es, con esta porción quisiera que podamos comprender de alguna otra manera quién y por qué no nos tiene que mover el piso que en Israel, en el actual Israel, haya noticias de las que haya. A propósito de las elecciones que hubo precisamente en Israel, que se escogió al Benjamín Netanyahu de nuevo, que es un personaje muy, muy, muy polémico, muy, muy, muy polémico, y que habría que orar como por todos, porque primeramente Dios le concede el arrepentimiento, como a todos, ¿no? Y después cualquier otra cosa, ¿vale? Pero a propósito de esto, que se dio esto en Israel y comenzaron a sonar un montón de cosas,
vale la pena decirlo, esta porción es un buen ejemplo para ayudarnos a nosotros como creyentes y como seguidores, hijos de Dios, y del único y soberano Dios, como bien lo recordaba Dianita, nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Es importante saber esta porción, porque fíjense, si notamos aquí el nombre Adonía, es muy profético. Mi Señor es Yah. Mi Señor es Yah. En algunas versiones le pondrán mi Dios o mi Señor es Jehová, alguna cosa así. Pero literalmente es Adoní Yah. Mi Señor es Yah. O sea, mi dueño, mi amo, sí, en ese sentido, mi amo, mi patrón es Yah. ¿Ok? Ahora fíjense ustedes, alguien que tenga el ánimo de mi Señor es Yah, solamente Yah, es el que va a procurar en un principio sublevarse sobre el rey, que aún no ha muerto, y reinar sobre el pueblo. Y que va a jalar a alguna gente que le va a apoyar y incluso le va a decir ya rey. ¿Me explico? Esto es muy interesante en el sentido, como se suele decir, escatológico. Porque esto, vale la pena decirlo, no es algo que va a pasar. Esto ha sido algo que ha venido pasando, como les digo, si no son 2, 3 o 4 veces por siglo. Por siglo. Y en los más vulnerables, digamos, de ser afectados por este tipo de enseñanzas, es el pueblo creyente, el pueblo cristiano, el fiel, digamos. Por lo siguiente, porque cuando en Israel se proclama a alguien con una autoridad, así no sea, mueve gente, mueve gente, y resulta que a veces las personas se dejan llevar más por la noticia que por la decisión oficial. Aquí, en Primero de Reyes 1, lo que vemos es que alguien dijo, bueno, mi papá está viejo, y pues aquí yo ya me hice amigo de algunos generales, de algunas gentes importantes, a sacerdotes y demás, me autoproclamo rey. Y ya, y hago un sacrificio, hago un ritual ahí medio interesante, y ya me proclamo rey. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, en ese estado, en esas circunstancias, estamos proclives todo el tiempo. Todo el tiempo. Ya les digo, ha habido unos 3, 4 declarados y proclamados Mashiach en Israel el siglo pasado. En este también hay algunos, ¿ya? Y que incluso a algunos se les atribuye milagros y cosas por el estilo. O sea, que no son cualquier cosa, así como cuando alguien aquí como cuando se levantó ese que se andaba tratando el 666, el E66. O sea, no son de esos que nada, son gente que tiene otra perspectiva. Y lo que quiero decir con todo esto es que cuando en el pueblo judío se levanten estas alarmas de que están proclamando el rey, que están proclamando Mashiach, o de que han anunciado para tal fecha, que no sé qué, que no sé cuánto, no escuchar, no hay que hacer caso, no hay que hacer caso. O sea, y es más, que no nos mueve el piso. De hecho, ustedes se acuerdan el año pasado a propósito de la pandemia, que un grupo de judíos mesiánicos se hizo noticia, que proclamaron un día mundial para que todos, incluso llamaron a los que quieran unirse, como que a orar por la venida del Mesías. Y esto lastimosamente compartieron muchos hermanos incluso, porque decían, miren, el pueblo judío está pidiendo al Mesías, y no pedían al nuestro, que si no estuvieran diciendo otras cosas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que cuando en Israel se levante esto es muy peligroso. Sí, están esperando y todo lo demás, pero lo que quiero decir es que el impacto para nosotros es muy peligroso. Y que hay que tener mucho tino, y hay que tener mucho, y hay que rogar al Señor que nos tenga muy firmes en lo que hemos aprendido. Y tal vez ahorita no se sienta mucho, tal vez porque no estamos en ese entorno, en ese medio, y Dios nos guarde porque no es un medio bonito, pero no estamos en ese medio en donde están constantemente, pero tal vez, y en algún momento tal vez nosotros nos sentimos tentados a eso, a estar pendientes de qué pasa en Israel, de que los misiles, que las guerras, que no sé qué, que no sé cuánto. Y de hecho hay esta famosa frase que no es cierta, que esta de que Israel es el reloj profético de Dios. No es cierto, no es cierto. Habría que preguntar en todo caso, ¿cuál Israel? ¿El Estado? No, el Estado de Israel no, es un Estado más. Si se quiere, la iglesia, nosotros somos el reloj profético del mundo. Y tal, lo que quiero decir es que fíjense que han pasado a partir de aquí, tal vez 4.000 años, algo de 4.000 años desde este episodio, y las noticias y las circunstancias no han cambiado. Siguen igual. En donde alguien quiere seguirse proclamando rey, autoridad, mesías, lo que sea, y el pueblo y parte del pueblo lo cree. Hasta que, pero eso es lo bonito,
hasta que el rey, el propio rey, como decía, que es anciano, que parecería que no tiene autoridad, ¿no? Que parecería que está ausente, porque esa es la circunstancia. Y de hecho, la circunstancia es la que estamos nosotros. Parecería que nuestro rey está ausente, parecería que no está. Parecería que ahí está la promesa de que vendría, pero no está. Y parece que ahorita está reinando otro, ¿no? Que incluso tiene nombre de, ¿no? O sea, tiene nombre de, pero no es. Y cuando ya comiencen a celebrar, y esto digamos es la cuestión, cuando en estos casos se ha dado y pasa esto y ha pasado, para que no pensemos que es como una noticia muy fatalista, futuro y cuando pasa, ¿no? Eso ha pasado todos los siglos. Cuando la persona ya se proclama y jala gente y ya se le proclama, es entonces cuando algo pasa y esa persona se va de bajada. Uno de los primeros que pasó con esto, por ejemplo, y fíjense ustedes que a veces nosotros es importante que tengamos estas cuestiones en la cabeza, porque, como les decía, cuando el Señor Jesús dice ahí en Mateo, cuando escuchen que digan en el desierto, aquí está, no le crean. Cuando se vean, están en las azoteas, no le crean. ¿Por qué? Porque a veces ahí hay que preguntarse, ¿quiénes son los únicos que pueden decir eso con autoridad? Si no los judíos. El pueblo judío es el único hoy que puede decir, aquí está el Mesías. Según la carne, según la carne. Nosotros, la iglesia, no esperamos al Mesías que esperan los judíos. Exactamente. Y no esperamos al Mesías que realmente es al que ascendió. No es el Mesías que están esperando los judíos, ni nosotros podemos aceptar que sean ellos los que le reconozcan para nosotros creer. Nosotros tenemos claro lo que nos dice la palabra, ¿no? Entonces no esperamos al Mesías que esperan los judíos. Y por eso es que muchas veces la iglesia se puede equivocar, y de hecho se equivoca, cuando cree que cuando los judíos digan, este es el Mesías, ellos están al lado, están atrás, y se equivocan los judíos y la iglesia va atrás de su equivocación. Pero una de las señales es que los cristianos no nos podemos equivocar porque sabemos a quién esperamos. Sí, sabemos a quién esperamos. Y perdón que diga esto, es igual que en un matrimonio. En un matrimonio está la novia esperando. Y llega, y si llegara un novio que no es, o que alguien allí entre la gente que está le diga, novia, acá está tu novio. Yo no creo que la novia va a salir corriendo a verle, porque no es la que tiene que salir a verle, sino que el novio llega hacia la novia. Y ella es la única que le va a decir, sí, este es mi novio. Y le reconoce. Pues no le puede decir uno, sabes, novia, acá está tu novio, ven a verle. No le puede decir. Es que el novio va a la novia porque le está esperando. Sí. Es una analogía que se puede hacer, ¿no? Exactamente. Ahora, está muy bien. Lo que quería poner el énfasis, digamos, es que no nos dejemos engañar. O sea, hay que estar muy pendientes en este tema, porque cada vez más levantan este tipo de cosas. Entonces, no hay que dejarnos mover el piso. Y hay que estar muy pendientes, muy cimentados en la palabra, porque, como les decía, el único pueblo que puede y que está esperando al Mesías, entre comillas, es el pueblo judío. Y aunque no parezca, ese pueblo, esa ideología, esa religión incluso, tiene una influencia muy, muy fuerte en muchos ámbitos cristianos. E incluso, y cuanto más mesiánicos. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que se escuche de ahí. Mucho, mucho cuidado. Porque no siempre van a apuntar a donde es. No siempre. Y especialmente en esto. Y vale la pena decirlo. Porque en nuestro siglo no se ha levantado todavía alguien que se proclame Mesías, ¿vale? No ha habido. Hay algunos que salen de vez en cuando. Me acuerdo, por ejemplo, hace unos 2 años, hace unos 2 o 3 Pesaj, me acuerdo que algún rabino de ahí salía hablando de que estaba orando, estaba hablando y que Elías le habló y que le dijo que tal fecha de Pesaj viene Mashiach. Y se hizo un revuelo, que el rabino fulanito anunció que este Pesaj viene Mashiach, que hay que esperarle. Y varios hermanos mesiánicos, incluso cristianos, compartiendo y todo. Y lo que quiero decir es, ese nivel de alcance, de pegue, tiene el pueblo, ese pueblo, ¿no es cierto? Y por eso es que hay que tener mucha, mucha precaución. Y a ellos, precisamente, en ese sentido, es a quienes no hay que creer.
suena contradictorio, ¿no? Parecería que habría que pues, prestarles atención, y no, en esos casos no hay que prestarles atención. O sea, si a cualquiera, por eso por eso les digo, por eso es que es algo bien curioso, porque por ejemplo, y eso lo vimos, por ejemplo, cuando salió que se andaba tratando el 666 y todo lo demás, ¿se acuerdan que, no sé cómo que era, que era un colombiano, tal, y que se autoproclamaba Jesús y que era la reencarnación por último y tal? O sea, pasó sin pena ni gloria, ¿no? Y después incluso se murió y todo lo demás, ¿no? Entonces, o sea, pasó sin más y no hizo mucho revuelo. O sea, alcanzó sus seguidores por ahí, que creo que hasta ahora siguen, pero ya casi no se escucha. Pero en cambio, cuando algo de eso se dice entre los judíos, se causa un revuelo como no tienen ni idea. Entonces, lo que quiero decir es que no hay que alarmarnos. E incluso esto es a lo que iba. E incluso, si es que llegara a proclamarse en estos días, en nuestros días, un Mesías, y que incluso fuera aceptado por las montones de facciones del judaísmo que hay, no tiene que movernos del piso y tampoco tiene que ponernos en plan, ya viene el Señor, necesariamente. Porque aquí les quiero contar un poco de historia que tal vez algunos de ustedes saben, pero vale la pena decirlo. Ustedes se acuerdan que después del año 70 que se destruye el templo, ¿no es cierto?, en Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes? Que se destruye, se van a la diáspora. Resulta que entre esos años, del año 70 y el año 105, por ahí, hubo muchos intentos por los judíos por retomar Jerusalén. Entre esos años, entre el año 120, 115, por ahí, después de Cristo, hubo un personaje que se llamó el famoso Bar Kokhba, ¿no? Bar Kokhba, que fue de hecho proclamado por Rabbi Akiva, ¿sí? Que es un personaje muy, muy famoso. ¿Ya? Y fue proclamado Mashiach. Ahora, fíjense ustedes, para nosotros que un judío sea proclamado Mashiach, no hay problema. Pero ahora pongámonos en los zapatos de los judíos de la época. Primero, es un Mashiach judío, ¿ok? Con todas las de ley y tal. Judío en la época. Y resulta que estaban ya los judíos en la diáspora. Y resulta que este logra hacer una campaña militar que recobra a Jerusalén y le reconquista a Jerusalén. Les logra hacer huir a los romanos y reina por 3 años. Ahora imagínense ustedes cuál sería el impacto de ese personaje en los cristianos. Que recobra a Jerusalén, incluso hasta en esos 3 años que él reinó ahí, ¿no es cierto? Se emitieron monedas que hasta ahora se siguen encontrando de la época de Bar Kokhba, ¿vale? Y así hay algunos más, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes qué impacto tendría eso, ¿sí? ¿Qué impacto tendría esa persona en los creyentes de la época? Ahora imaginémonos qué impacto tendría una persona que haga alguna cosa semejante en nuestros días. ¿Me explico? Ahora vemos la magnitud de la cosa. Porque aquí cuando leemos la Biblia es como que, bueno, sí se proclama uno y tal, o de pronto sí, cuando se anuncie por allá no le crean. Ya, pero es que cuando vemos las cosas así, resulta que es que en realidad hay que estar bien parado, bien cimentado, bien educado, por así decirlo, bien cimentado. De otra manera, que se queda como que a la deriva, como que se queda uno muy expuesto de este tipo de cosas. ¿Sí? Lo interesante es que cuando se han levantado estas personas, tienen un rango de actuación, digamos, de unos cuantos años, como este Barco a 3, 4 años, y así algunos que tienen así, pero casualmente después terminan muriendo, y no mucho después de que les proclamen como Mashiach, ¿ya? Y el tema es que después viene el tema de que no, pero él dijo que iba a resucitar, y eso les acrecenta la fe a los que creen en eso. Entonces, ahora lo que quiero decir es que hoy, en nuestro siglo, en nuestros días, no se ha levantado algo así. Y no nos asustemos, no nos asombremos si se llegase a levantar. O sea, ya no les digo de los rumores de que a fulanito le están diciendo rey, que le están diciendo Mesías. No, o sea, no nos asustemos si es que incluso todo el pueblo judío le reconoce a alguien, algún fulano como Mesías. No nos asustemos. No nos asustemos y tampoco eso nos tiene que llevar a nosotros a decir, se están cumpliendo las profecías porque eso ha pasado unas 3 o 4 veces en todos los siglos pasados. Ha pasado, ¿ya?
Dios quiera que venga Dios mismo en estos días, en nuestros días, y calle y a todas esas cosas. Pero si no llega a pasar, también lo que quiero decir es un llamado mucho a lo que hizo Betsabé. Porque lo que hizo Betsabé, o como se dice, Betsheba, ¿no es cierto? Es, ¿a dónde fue? Irse donde él, a decirle, no, están mal, mi hijo es el... No, ¿a dónde se fue? A la autoridad, pues. Entonces, esa es la actitud que nosotros debemos tener como hijos, digamos, del rey y demás. Señor, esto está pasando. Toma el control, por favor, de tu pueblo. Manda ya a Mashiach. Fíjense, en lugar de, como tal vez muchos harán, si es que llega a pasar eso, seguramente saldrán un montón de campañas a favor y en contra. Eso ténganlo por seguro. Que va a estar un montón y ahí se verá quién es quién. De hecho, también habrá un montón de estados, países, qué sé yo, incluso denominaciones apoyándole y otros denunciándole. Y tal vez se verá muy marcado. Pero lo que debemos hacer nosotros es volver al rey, decir, Señor, toma el control de tu pueblo. Y señala tú quién es. Tú no has dicho que va a reinar un humano. Tú no has dicho que tú vas a reinar. Señor, ven. Y por eso es que aquí le manda y le dice, ok, sí, tienes toda la razón. Y el resto de la historia es que ya se hace la proclama. Y viene precisamente Salomón con las vestiduras reales, ¿no? Que hasta ese momento era un hijo más del rey. Y viene ya con las vestiduras reales, viene en el asno del rey, ¿no es cierto? Y vienen y todos, y le unge por rey el sacerdote, y están con todos los demás, el sacerdote, digamos, el profeta Natán, los sacerdotes, están todos ahí, y le proclaman al rey. Y lo interesante es esto, que tan débiles son esas proclamaciones de Mashiach humanas, que cuando viene el propio, tienen que ir de una de rodillas a decirle, perdona, no me mates, que es lo que le pasó a este Adonías. Entonces, si siguiéramos leyendo, ¿cierto? La porción, resulta que al final, ya cuando le proclaman ahora sí al que es, ¿no es cierto? Y ganamos, nos dan el bien, triunfa el bien. El malo dice, aquí no hay cabida, creo que me equivoqué, por favor no me mates. Y se va y se amarra de los cuernos del altar y le dice, no me mates, por favor, ¿no? Y Salomón en este caso le dice, ok, vale, ándate y tal. Entonces, fíjense ustedes. Lo que quiero decir es que esto es una porción muy preparativa, preparativa para todos nosotros. Que se puede aprender mucho, sí, con el Shunamid y todo lo demás, pero también creo que es una buena oportunidad para nosotros ponerle este énfasis a propósito de todo lo que hasta ahora no se escucha mucho, pero que cuando se escuche estemos preparados. Así que si se pudiera hacerlo de una manera corta, digamos, repetiría las palabras del Señor Jesús. Cuando escuchemos que nos diga el pueblo judío, ojo, que nos diga el pueblo judío, he aquí está el Mashiach en los montes, he aquí está en las plazas, he aquí está haciendo milagros, he aquí está haciendo... No exhiban fidelidad hacia allá, porque ese no es. Y hay que hacer lo que hizo Betsabé, acudir a la intimidad, a la cámara del rey. Fíjense, ustedes, es una cosa muy bonita. El pueblo, ¿no? Metiéndose a la cámara del rey, diciéndole, Señor, tú no hiciste esto. Por favor, manda a quien tú tienes que mandar y que reine sobre nosotros. Y si en algún momento de nuestra vida llega a pasar algo por el estilo, que puede ser así, que no puede ser así, digamos, no es algo, no hay un guión al respecto de cómo se van a dar las cosas, ¿no? Pero si llegase a pasar esto, es una enorme oportunidad para nosotros para entrar delante del rey y decirle, Señor, manda a quien tú tienes que mandar, ven, Señor, pronto por tu iglesia, ven y reina tú, por favor. Ven y reina tú, ven. Ven, Señor. Sí, ven, por favor, Señor. Sí, y especialmente si de por sí ya tenemos que, eso tendría que formar parte de nuestras oraciones diarias, digamos, cuanto más si es que hay eso, si es que se llegara a dar algo así. Así que el asunto es, no hay que actuar de manera humana, no hay que pelearse con esa persona, ni pelearse con los que le siguen, no hay que hacer eso. Hay que ir a hacer las cosas bien, hay que seguir el debido proceso. Y eso es a lo que se denomina mishpat, precisamente. Hacer bien las cosas, seguir las autoridades correctas, ¿sí? Porque de pronto cualquiera de nosotros, y esto es lo que a veces suele pasar, ¿no? Que a veces uno se indigna por las cosas que le parecen injustas y en la indignación se termina a veces agravando la situación. Entonces, imagínense ustedes qué hubiera pasado aquí si Elisheba decía, o sea, no iba donde el rey,
sino le cogía, por ejemplo, al profeta Natán y le decía, oye, profeta, ¿pero te acuerdas que le prometió a mi hijo? Sí, a ver, reunamos gente y vámonos. A ver, ¿qué te pasa, Donía? Alguna cosa así, ¿no? Esto es injusto. ¿Qué les pasa si tú sabes que le prometió el reino a mi hijo? O sea, me explico. O sea, no era la forma. ¿Era injusto? Sí. ¿Había que indignarse? Posiblemente sí. Pero más sobre la indignación, sobre todo la injusticia que puede hacer y más el caos que se puede armar, hay que hacer las cosas bien. A eso es a lo que el Señor se refiere cuando dice venced al mal con el bien. ¿Ya? A eso es a lo que se refiere, hacer bien las cosas. Si los otros se saltaron la autoridad, yo no me salto. ¿Me explico? Yo no me salto. Por eso es que para nosotros, por ejemplo, incluso juzgar a un criminal, se le tiene que juzgar por todos los procedimientos que dice la ley, que están establecidos. No porque sea ahí, se le encuentra flagrante, ya le aplico de golpe. No, más bien, por lo mismo, se tiene que seguir un debido proceso. Y eso es a lo que se refiere, una vez más, lo que dice el Evangelio cuando dice, venced al mal haciendo el bien. Hagan bien las cosas. Si el uno no tiene autoridades, que es lo que hablábamos, ¿se acuerdan hace un tiempo? Creo que en Mateo el tema de las autoridades y demás. Si es que alguien no tiene autoridades, o la anterior semana creo que era, si alguien no tiene autoridades y actúa así porque no tiene límites, pues ustedes no. Nosotros debemos actuar como quien conoce la mayor autoridad, que es el mismo Señor, y pedirle a él mismo que intervenga. ¿Sí? Y si la cosa se pone fea como aquí y nos toca vivir un escenario semejante, pues ¿qué vamos a hacer? Poner ahí un montón, un hashtag, ¿no? Es decir, falso Mesías. Alguna cosa así. No, no, no. Lo que toca hacer es, Señor, tú toma el control. Señor, tú toma el control y como dice el Señor, más que nada, que el Señor nos encuentre haciendo las cosas que nos mandó cuando Él venga. Eso es todo. ¿Sí? Así que eso es lo bonito de esta porción de Reyes, que encaja muy bien, ¿no? Con la última parte de la Haftará de Hayaizar, que es precisamente cuando Abraham escoge ahí a su heredero, a Isaac, en lugar de Ismael y en lugar de todos los otros. Y le escoge él. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes. Eso es, esta porción del Primero de Reyes. Y muchas gracias, Dianita Muñoz. Y yo creo que tal vez podríamos seguir más o menos de este esquemita que lo han mostrado, quiero decir, tanto Anita como Anita Muñoz, con las dos porciones y al final algunos paralelismos. ¿Sí? Entonces está muy bonito. Y no sé si tenemos preguntas ahí al respecto de lo que acabamos de hablar. ¿No? Ok.